Gobierno de la mañana a la Z101, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Pero antes de mi comentario, y será cierto que es cierto que la renuncia de la viceministra, la doctora Ibelice Acosta, del Ministerio de Salud Pública, se debe a diferencias con Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Adelante con tu comentario. Así es, señor director. Voy con mi comentario en este momento. Y yo quiero referirme al anuncio que ha hecho el Ministerio de Educación de la República Dominicana, llamando para que el próximo 25 de mayo se reinicien las clases semipresenciales a nivel general. Es decir, en todo el territorio nacional. Y este llamado que está haciendo el Ministerio de Educación para que vuelvan a las aulas los estudiantes, la verdad que uno no lo entiende. Porque en un momento como este, que falta tan poco tiempo, van a faltar a partir de ese día 25 apenas una semana o dos para la conclusión del año escolar 2020-2021. Y uno se pregunta, ¿para qué llamar a las clases semipresenciales a todo el país, ahora sin importar la tasa de positividad que pueda tener una determinada demarcación territorial, cuando falta tan poco tiempo para que el año escolar termine? ¿Para qué, por Dios? Pero revelan las propias autoridades del ministerio, y eso es lo más grave, que recibieron presiones para que el año escolar semipresencial iniciara en todo el territorio nacional, en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales. Ustedes saben, porque han escuchado aquí en el Gobierno de la Mañana, sobre todo en los últimos días, cómo este equipo ha venido hablando de la preocupación que tenemos por el incremento en la cantidad de casos nuevos de COVID-19 en la República Dominicana. No que te interrumpa, Nayib Chaed, Calderón y Villaverde, estelar número 1 de este programa y de la radio dominicana. Escúchame que intervenga de algo que ya yo he dicho, pero quiero repetirlo porque sed justos lo primero si queréis ser felices, dijo Duarte. Yo creo que independientemente de lo que pase, y creo que no va a pasar nada malo, pero independientemente de todo eso, yo creo que tenemos que agradecerle, ¿verdad?, al ministro de Educación por haber salvado el año escolar. Que al ser salvado tenga sus deficiencias, bueno, caramba, pero no se esperaban deficiencias y cojeras allí. Aquí se esperaba simple y llanamente que no hubiera año escolar. Roberto Fulcar el profesor Fulcar ideó un programa, un plan, una acción que la aprobó el presidente Luis Abinader y debatió con Luis Abinader y los dos llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Pero yo lo que quería era decir que independientemente de lo que hay hoy, de lo que exista mañana, ¿verdad?, que yo creo que las cosas, como tú dices, no deben variar cuando faltan apenas 3 semanas para que termine el año escolar. Ahora, un año escolar que ha salvado Roberto Fulcar con un trabajo, una acción, un programa que ha sido elogiado en varios países y elogiado por organismos internacionales. Yo creo que siendo justo, yo creo que siendo lo más equilibrados posible, debemos desde ya
independientemente de cómo se desarrollen las cosas en la parte final del año escolar, agradecerle a Roberto Fulcar que no dejó perder el año escolar. Y apoyarlo, porque definitivamente hay que hacerlo. La presión ha llevado a que se inicien las clases presenciales. Y yo quiero leer algo que ha escrito el doctor Pedro Ureña. Dice: la explicación de que bares y restaurantes abiertos justifican la apertura escolar es un sinsentido en un momento de claro aumento de casos. Dos males no lo hacen mejor, sino mucho peor. Así es, por Dios. Así es. Hemos visto en los últimos boletines del Ministerio de Salud Pública sobre el COVID-19 cómo han aumentado la cantidad de casos nuevos de COVID y por ende cómo ha aumentado la tasa de positividad diaria en nuestro país. Entonces, en este momento que empiezan a aumentar la cantidad de casos, la cantidad de contagios por COVID-19, es que vamos a abrir la educación semipresencial a nivel general por presiones del sector privado, por presiones de las asociaciones de colegios privados, por presiones de Educa. A esa gente no le importa la salud de los dominicanos. Esa gente solamente piensa en sus intereses, solamente piensa en ganar dinero, en tener los colegios abiertos y sobre todo ahora que están presionando a los padres para el pago de la reinscripción, una aberración como esa. Entonces, no es que a ellos les importa, ay, que no se están educando bien los niños, ay, qué pena, ay, que tienen lagunas, ay, que hay muchas deficiencias. No, ese no es el problema. El problema de esas asociaciones de colegios privados y de Educa es un tema económico. Es un tema económico. Entonces, yo he apoyado desde el principio, señor director, y usted lo sabe, y lo sabe el país, la iniciativa del licenciado Roberto Fulcar de iniciar el año escolar en noviembre del año pasado a distancia, de hacerlo a través de la radio, de la televisión, de plataformas virtuales. ¿Que hay deficiencias? Sí. ¿Que hay lagunas? Sí. Lagunas y deficiencias que pueden ser corregidas en el próximo año escolar. Sí, pero no podemos decir que esas lagunas se generaron en este año, que esas lagunas son el producto de que el año escolar haya sido de manera semipresencial o virtual. Quizás pudo haberse agudizado, pero hay que reconocer que las lagunas se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Pero vamos a tomar como bueno y válido el argumento que dan esos sectores que están interesados en volver, no importa las consecuencias, porque a esa gente no les importan las consecuencias, de volver a las clases presenciales. Pero ahí está que varias seccionales de la ADP no están de acuerdo con volver a la educación semipresencial o presencial, como usted le quiera decir, porque ellos dicen que la pandemia, y tienen la razón, no está controlada. La pandemia no está controlada en nuestro país. Si las autoridades dicen que con el ritmo que llevamos, de aquí a agosto, vamos a vacunar a una cantidad importante, significativa de dominicanos, que es precisamente el mes en el que regularmente se inicia el año escolar en la República Dominicana, yo pregunto, ¿por qué no esperar a que esa importante cantidad de dominicanos esté vacunado, estén inmunizados, para entonces volver a la educación presencial con una población que ya en su gran mayoría o una gran parte de ella haya sido inmunizada, haya sido vacunada, y aún así tomar todas las medidas necesarias para evitar
que se puedan producir contagios, que se pueda salir la situación de las manos de las autoridades. Entonces, yo estoy totalmente opuesto a que se reinicie la educación semipresencial en la República Dominicana de manera general a partir del día 25 de mayo. Me opuse cuando se anunció en una determinada cantidad de municipios que se tomó en cuenta la baja tasa de positividad que había en cada uno de ellos. Ahora ya no importa la tasa de positividad. La tasa de positividad ya la mandaron a la M. La mandaron a la M, a la tasa de positividad. Y ahora están buscando otros elementos como la vacunación y todas las presiones también que están incidiendo en las autoridades de educación para que inicien el año escolar lo antes posible. Un año escolar que está terminando, que falta muy poco tiempo para que todo esto concluya y para que podamos prepararnos bien, en tranquilidad, planificar todo para iniciar el año escolar 2021-2022 sin mayores inconvenientes. Pero como a esta gente que dirigen los colegios privados en este país, a esa asociación que se llama Educa, Acción Empresarial por la Educación, oigan eso, Acción Empresarial por la Educación, lo único que a ellos les interesa es el dinero. No les importa la salud de sus hijos, ni de los hijos míos, ni de los hijos de nadie. Entonces, nuestra posición es pedirle al presidente Luis Abinader, al ministro de Educación Roberto Fulcar, que tanto esfuerzo han hecho para que no se perdiera el año escolar 2020-2021, que no se dejen presionar de esos sectores y que echen para atrás ese llamado a la educación semipresencial a partir del próximo 25 de mayo. Llévatelo, Cundo.